Donde no puedo sostenerme. Llego a las aguas profundas donde acabaré sumergiéndome. Estoy hastiado de mi crimen. Mi garganta está seca. Mi vista se apaga mientras espero a mi Dios. Me he convertido en un extraño ante mis hijos. Te agradecería que me dieras tu opinión sobre cierto caso. ¿Desde cuándo le das valor a mi opinión? ¿Acaso te han abandonado tus poderes intuitivos? Es un asunto cívico, David, respecto a un rico mercader y a uno de sus criados. El mercader es un hombre influyente, muy rico y dueño de gran número de ovejas y bueyes. Pero el criado, hablo por su boca, no poseía nada. Solo una pequeña oveja a la que crió él mismo. De modo que había crecido en su hogar como si fuera su única hija. Comía de su plato, bebía de su copa y hasta dormía en sus brazos. No hace mucho un viajero fue a casa del mercader para cenar con él. Pero es tal su avaricia que no escogió una oveja de su rebaño para ofrecerla a sus invitados, sino que tomó la oveja de su criado y la mató, sirviéndola a sus comensales. Por el Dios de Israel, que ese hombre merece la muerte. Amados hermanos, primer propósito, que nosotros como Iglesia de Cristo comprendamos que la labor de restaurar al hermano caído nos corresponde a nosotros, amados. No podemos seguir siendo indiferentes ante esta gran tarea. Y en segundo lugar, una vez que usted escuche todo el mensaje de hoy, para que tomemos decisiones y hagamos cambios para adoptar las actitudes correctas para con el hermano que ha caído. ¿Qué le parece si me acompaña en este viaje, amados hermanos? Pongamos atención para ver qué es lo que el Espíritu nos quiere decir en esta mañana. Adoptar actitudes correctas. ¿Y qué conmigo? Bueno, vamos a empezar, antes de ir a las actitudes correctas, a un punto que creo que es muy importante, en el cual todos debemos estar claros. Y es el primer punto de este mensaje. Como creyentes debemos de estar muy claritos de cuál es nuestra condición. ¿Cuál es nuestra condición como creyentes? Vamos a verlo. Gálatas 1, 4, 5. Le pido al hermano que está ayudándonos ahí en transmisiones, por favor. Gálatas 1, 4, 5. Dice así, leo para ustedes. Jesucristo, ¿lo tenemos, hermanos? Por favor. Y si usted tiene su Biblia, búsquelo, vamos. Gálatas 1, 4, 5. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. A ver, Gálatas no dice Jesucristo dio su vida por Rocío porque ella era muy buena y muy santa. ¿Verdad que no dice eso, amados? No dice que Jesucristo dio su vida por nosotros porque éramos muy buenos y muy santos. Dice la palabra del Señor que
Jesucristo tuvo que dar su vida porque tú y yo estábamos hasta aquí de pecado. Bueno, no hasta aquí, ¿verdad? Y tuvo que hacer ese sacrificio para rescatarnos, para sacarnos de donde estábamos. Entonces, lo maravilloso de esta palabra, hermanos, es que de ser pecadores, condenados, porque sepa bien que la palabra del Señor dice que el que tiene el Hijo tiene la vida y el que no está frito, en otras palabras. Yo le decía a mi esposo, qué vacilón, cuando uno ve un pescadillo frito, los ojillos están así tiesos, el pescadillo no se puede mover, no hay nada que hacer. El término es muy pictórico, ¿verdad? Pero entonces, amados hermanos, gracias a la obra maravillosa que Cristo hizo en nosotros cuando vino a nuestra vida, nosotros que antes éramos pecadores condenados, ahora somos pecadores perdonados, hechos hijos de Dios. Dígalo conmigo, soy un pecador perdonado. Soy un hijo de Dios. Eso es lo que somos, amados hermanos. En Cristo somos pecadores perdonados y hemos sido hechos hijos de Dios. Y esta es nuestra condición como creyentes. Pero no se nos puede olvidar que a pesar de esto, seguimos viviendo en una naturaleza de pecado, que siempre se va a estar oponiendo a lo que Dios quiere, a los deseos de obediencia y santidad de Dios. Constantemente la carne y el espíritu van a estar peleando dentro de nosotros. ¿Y eso qué? Nos hace propensos a caer. Mala noticia, ¿verdad? Pero qué dicha que la palabra de Dios nos advierte sobre eso. Somos propensos a caer. Y es por eso que el creyente no puede jactarse de que nunca va a caer. Es por eso que el creyente no puede jactarse de que es inmune. Es por eso que el creyente no puede decir, ¿sabe qué? Vea, 3 vacunas para que no me pegue el pecado. No hay inmunidad. Y bien el apóstol Pablo les dice a los corintios en su primera carta, en 10, 12, 13. Por lo tanto, leo para ustedes, Corintios, amados. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de ¿qué? De no caer. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios, ¿quién? Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Notitas con estos versículos. 1. La advertencia de Pablo es: tengan cuidado de creer que están muy firmes. Tengan cuidado de jactarse de eso, porque ninguno de nosotros es inmune. No tenemos nada de qué jactarnos. Pero además el Señor nos bendice. Amados, ¿pueden poner el 1 Corintios, por favor? Dice la palabra del Señor: ustedes no han recibido prueba que no puedan aguantar. ¿Eso viene de quién? De Dios. Dios no nos prueba más allá de lo que podemos soportar. Pero dice que a Él es fiel, y cuando llegue la tentación nos va a dar la salida. Entonces, ¿quién nos da las fuerzas para soportar? ¿Quién nos ayuda y nos da la salida cuando la tentación viene? El Señor. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar si todo viene de Él? Siendo entonces, amados hermanos, que todos los que estamos acá somos pecadores perdonados y que somos propensos a caer, que no somos inmunes, que estamos en esta naturaleza que quiere hacer lo que es contrario al propósito de Dios, es por ello que
que nosotros como iglesia debemos de aprender a tener actitudes correctas hacia los hermanos que han caído. Porque hay un dicho muy popular, ¿verdad? Y lo traigo aquí a colación. Hoy por ti, ojalá que no, ¿verdad? Mañana no sabemos si será por mí. Entonces, si tú ves a tu hermano caído, ¿qué actitudes debemos tener hacia ellos? Vamos a ese que es el segundo punto de la exposición de hoy, porque la palabra del Señor nos instruye sobre las actitudes restauradoras que debemos emprender ante la caída de un miembro del pueblo de Dios. Colosenses 3, 12, 13 dice así. Lo leo para ustedes. Colosenses 3, 12, 13. Dado que Dios los eligió, ¡ah, qué maravilla! Como empieza el versículo. ¿Cuántos se sienten elegidos por Dios? Eso es un privilegio, amados. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes, iglesia de Cristo, nosotros, iglesia de Cristo, debemos vestirnos, oiga, vestirnos, o sea, esa debe ser nuestra vestimenta de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Eso dice Colosenses 3, 12, 13. Y Efesios 4, 32 dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. ¿Qué actitudes correctas rescatamos de estos versículos? Vamos conmigo, iglesia. ¿Estamos aquí, hermanos? Gracias, gracias, hermanos. Gracias. Ok. Dice Colosenses que debemos vestirnos de una tierna compasión. Otras versiones dicen de entrañable misericordia o de afecto entrañable. Dice la palabra del Señor que debemos ser de buen corazón, ser bondadosos, dicen otras traducciones, ser benignos. Debemos ser humildes, debemos tener gentileza, mansedumbre, paciencia. Debemos ser comprensivos con las faltas de los demás y perdonarnos a todo el que nos ofenda. Son muchas, nos llevaría mucho tiempo, pero yo quiero enfocarme en algunas de ellas en esta mañana, amados hermanos. Recuerde cuál es el propósito de este mensaje, que nosotros asumamos nuestra actitud, nuestra responsabilidad de restaurar al caído y que aprendamos a tener las actitudes correctas, conforme a los principios que la palabra expone. Entonces vamos de nuevo. Una de las actitudes que creo que es esencial, básica y primordial en el creyente es vestirse de tierna compasión, dice esta versión, entrañable misericordia o afecto entrañable. La palabra misericordia tiene como objetivo o como definición una inclinación a sentir compasión por los que sufren, compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda, ¿verdad? La palabra compasión dice que es un sentimiento de tristeza que nos inunda, ¿verdad? Que nos produce ver padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar ese dolor o ese padecimiento que alguien está sufriendo. Entonces parece ser que son como un poco parecidas las dos palabras, ¿verdad? Son como muy familia. Es tarea de la iglesia tener una actitud de misericordia para el hermano que ha caído. Vean, amados, no es cualquiera el que ha caído, es tu hermano.
es el hermano en Cristo. Y hoy como iglesia yo quiero hablarle rápidamente sobre la falta de comprensión que tenemos de que somos familia, de que somos hijos de Dios, toditos, de que el mismo precio que pagó el Señor por Carmencita, lo pagó por mí. Fue el mismo Señor el que fue a la cruz por ti y por mí, para hacernos hijos de Dios. Tú y yo tenemos el mismo papá y por ende somos familia. Somos hermanos. Somos hermanos. Somos hermanos. Dígale al que está a la par, tú eres mi hermano. Tú eres mi hermano, su hermano, con sus defectos, con sus virtudes, pero es su hermano, con sus pecados, con sus bondades, pero es tu hermano. Hace 4 meses, amados hermanos, y voy a poner un ejemplo terrenal para que lo llevemos a lo espiritual. Hace 4 meses perdimos a uno de mis hermanos en la carne. Hermanos, en 4 meses lo cogió una leucemia y lo devastó. No nos dio tiempo ni de digerir el asunto. Cuando supimos la noticia de lo que lo afligía, nos invadió la tristeza. Sentimos una profunda tristeza, desde la cabeza hasta la uña del dedo gordo. Era una tristeza, hermanos. Y esa tristeza nos impulsaba ¿a qué? A hacer todo lo que fuera posible para aliviarlo, para ayudarlo, para ver si podía salir adelante. Comprábamos esto, el médico decía necesitamos eso y todo el mundo corría, recolectábamos, llevábamos, traíamos, lo cuidábamos de día, lo cuidábamos de noche. Todo lo que fuera y estuviera al alcance de nuestra mano lo estábamos haciendo para aliviar el dolor que él estaba viviendo, el sufrimiento que estaba viviendo. ¿Qué hacemos cuando sabemos que un hermano nuestro ha caído? Nos vestimos de dolor. Realmente hay dolor, hay tristeza en nuestro corazón porque el hermano está en una situación. Y hermano, es que lo que se está jugando es la vida. Y no solo la vida física de tu hermano, es la vida eterna de tu hermano. Es tu hermano, entendamos eso, hermanos, es nuestro hermano. El que está al borde de irse al infierno. ¿Qué hacemos? Nos vestimos de tierna compasión, de entrañable misericordia, y empezamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para que Él retorne a los caminos. Y que ahora vamos a ver acciones concretas sobre esto. ¿Cuál es nuestra actitud? Antes que juzgar, antes que opinar con gran severidad sobre un hermano caído, la palabra del Señor nos llama a vestirnos de tierna misericordia y de compasión. Y usted me puede decir, problema mío no es, se lo buscó. Eso no nos toca ni a usted ni a mí juzgarlo. La palabra del Señor lo que nos enseña es que debemos de revestirnos de tierna misericordia para con el que ha caído. Sentir tristeza por el hermano que ha caído. Y en segundo lugar, tratar de hacer todo lo que esté en nuestras manos para aliviar y para subsanar lo que el hermano está padeciendo. Esa es la actitud de un hijo de Dios. Esa es la actitud que tú y yo debemos ejercitarnos en realizar cuando vemos que un hermano ha caído. Y hermano, esto es maravilloso, que Dios nos enseñe estas cosas, porque nosotros no nacemos aprendidos. Y nuestra naturaleza no quiere hacer lo que es bueno y agradable a Dios. Seamos honestos. ¿A quién le vamos a mentir? Entonces el saco de la compasión y de la misericordia a veces lo tenemos vacío, pero el Espíritu Santo nos lo puede llenar. El Espíritu Santo nos puede dotar de toda la misericordia y de toda la compasión necesaria para ser misericordiosos y compasivos con el hermano que ha caído. ¿Por qué ser misericordiosos, hermanos?
Le voy a dar dos grandes razones, porque usted me dice, eso la misericordia no va conmigo. Pero le voy a dar dos grandes razones. Escuchen lo que dice la palabra del Señor. Escuchen lo que el Espíritu dice en esta mañana. Lucas 6:36. Sean compasivos así como su Padre es compasivo. Dios es su papá. Le pregunto, Dios es su papá. Dice la palabra del Señor que Él es compasivo y que así como es nuestro papá, nosotros debemos reflejar su carácter. Pero todavía hay otra razón. Y escuche, hermanos. Dice Santiago 2:13. Oiga esta, hermano, que a mí me movió el piso. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. ¿Verdad que es para parársele a uno el pelo, hermanos, esto? Es para que le tiemble el piso. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Dos grandes razones de por qué tú y yo debemos revestirnos de tierna compasión y misericordia para con el hermano que ha caído. Otra de las actitudes que quisiera que nos queden bien aquí en nuestra mente es tener un buen corazón. La persona que tiene un buen corazón es aquella que de su interior brotan deseos buenos, cosas buenas para las otras personas, ¿verdad? Un buen corazón quiere lo mejor para el hermano, quiere lo mejor para el Alarcón, que gane la liga. Bueno, quiere lo mejor para los hermanos, quiere lo mejor para el prójimo. Ese es un buen corazón. Y qué mejor deseo que tú y yo anhelemos la restauración de un hermano que ha caído. Eso nace de un buen corazón. Entonces ejercitémonos en tener un buen corazón. Tercera actitud que quiero destacar, además de la paciencia, además de la humildad, todas las que señalamos: comprensión con las faltas de los demás. Decía mi mamá, ¿verdad? Solo cada uno sabe la procesión que anda por dentro. ¿Ah? Solo cada uno sabe la procesión que anda por dentro. Eso nos debe hacer reflexionar, porque tú y yo no sabemos cómo fue que el hermano llegó hasta donde llegó, por las razones que hayan sido. Pero tú y yo no debemos ejercer juicios a priori, porque solo cada quien sabe la procesión que anda por dentro. Solo cada quien sabe cuánto ha sufrido, solo cada quien sabe qué condiciones ha vivido, solo cada uno de nosotros sabe la procesión que cada uno lleva adentro. Hace unos días vimos una película muy interesante aquí que se llamaba La Cabaña, y el actor, uno de los actores principales, tenía un gran resentimiento contra su papá, porque su papá había sido un hombre sumamente agresor con él, ¿verdad? Y cuando Dios trata con este hombre, le revela, le trae a revelación cómo fue la vida de su papá. Y la vida de su papá fue 1000 veces más miserable que la de ese hombre. Y Dios le decía: por eso tienes que tener misericordia de él, por eso tienes que perdonarlo, porque tú no conoces el fondo del asunto. Tú y yo no conocemos el fondo del asunto de los hermanos, ni es de nuestra incumbencia. Pero esto nos debe hacer reflexionar en ser comprensivos y no ejecutar juicios a priori sobre la situación de un hermano que ha caído, amados hermanos. Dios nos está enseñando. ¿Cuántos están contentos? Dios nos está instruyendo para que seamos una iglesia compasiva, una iglesia misericordiosa. Y yo creo que eso es motivo de alegría, hermanos, que podamos reflejar, como hablábamos ahora, ese amor de Cristo en nosotros, ese amor inexplicable, irresistible, que constantemente nos atrae y nos atrae. Ese es el amor que debe fluir aquí. ¿Por qué? Porque somos hermaniticos, nos guste o no. Y debemos soportarnos unos a otros, ¿cómo? En amor,
en entrañable misericordia los unos con otros, en paciencia, en una comprensión de las faltas de los demás, sin juicio, sin ejecutar sentencias. Porque dice Mateo 7:1, y este otro lo he oído montones de veces, pero otro versículo que yo dije, Señor, está temblando. No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá. Tengamos cuidado, iglesia. Revistámonos de tierna compasión. Y usted me dice, ya escuchamos bastante. ¿Cómo hacemos para implementar esto? Yo espero que su pregunta en esta hora sea, bueno, sí, ahora sí, ya entendí esto. Dígame qué tengo que hacer. Yo quisiera que esa fuera la motivación en esta mañana. ¿Qué hacemos, hermana? ¿Cómo implementamos esto de la misericordia? Ok, vamos a acciones prácticas. 1, anhelemos. Como les decía, no todos venimos con el saco lleno, ¿verdad? De misericordia. Somos hoy un dechado de misericordia. No, eso nos toca aprenderlo. Nos toca ejercitarnos. Entonces, anhelemos delante de Dios y de su Espíritu ser compasivos y misericordiosos. Pidámosle al Señor con todo nuestro corazón: Señor, enséñanos a ser compasivos y misericordiosos. Enséñanos a entristecernos cuando el hermano cae. Enséñanos a querer hacer algo por él, para que su desgracia no lo lleve a la muerte. Tengamos un verdadero interés por el bienestar de nuestros hermanos. Que la información que queremos obtener no sea para el chisme, no sea para la mesa de café, sino que haya un genuino, un verdadero interés por el bienestar de tu hermano que está en el borde de muerte eterna. No se nos olvide eso, hermanos. No emita juicios a priori. Porque recuerde que con la medida que usted mida, con esa misma lo van a medir. Entonces tengamos cuidado. Antes de emitir un juicio, seamos misericordiosos. Si se da cuenta que un hermano ha caído, ore por él. ¿Acaso tenemos nosotros arma más poderosa que la oración? Porque la oración mueve la mano de Dios. Ore por su hermano. Usted no necesita detalles. A usted no le incumben los detalles. Si usted sabe que su hermano está pasando por una situación pesada y difícil, ore por él. Ore por su restauración, ore por su salvación, ore para que el Espíritu lo reprenda, lo traiga, lo confronte. Ore hasta que usted vea que su hermano empieza a retornar. Si le es posible, exhórtelo en amor y trate de hacerlo volver. Si usted es cercano, si tienen amistad, no sé, invítelo a un cafecito y hablan y usted lo exhorta en todo el amor. Amados, no hagamos leña del árbol caído. Es que nos encanta andar con el hacha al hombro, ¿ah? No hagamos leña del árbol caído. ¡Ah, se lo dije! Yo sabía que usted iba a caer en ese pecado. Ahora sí, ve a ver, ahora sí el infierno lo está esperando. No hagamos leña del árbol caído. Antes animémoslos, hermanos, si hay salida, si podemos salir adelante. El Señor es bueno, el Señor es restaurador, tenemos su Espíritu, Él nos perdona. Cuantas veces cae el justo, el Dios lo levantará. Anime a su hermano, evite la discriminación. El hermano cayó y ahora tiene coronavirus. Mejor no me le arrimo. Uy, ni su hermano tiene lepra ni tiene coronavirus. Cometió un pecado, cayó, lo mismo que nos puede pasar a usted y a mí.
No lo discriminemos, acerquémonos, una llamadita, una visita. Será cuestión de él si quiere o no quiere recibir tu llamada, si no quiere o no quiere recibir su invitación. Pero amados, revistámonos de tierna compasión. Dios nos está enseñando. ¿Cuántos se alegran por eso? Dios nos está instruyendo para que seamos una iglesia diferente. Una iglesia que sí se preocupa por sus enfermos. Una iglesia que sí se preocupa por los perniquebrados. Una iglesia que sí anhela restaurar al que ha caído. Dios nos está instruyendo. Y es maravilloso, hermanos, porque mientras nosotros nos ejercitamos en estas acciones, esto va en doble vía. Usted le da a su hermano, pero usted recibe. Cuando usted da misericordia, está acumulando misericordia para el día de juicio. Cuando usted es misericordioso con su hermano, usted también recibe la bendición de poder ser partícipe de salvar la vida de su hermano. Cuando usted es compasivo, cuando usted es de buen corazón, le enseña a otros cómo ser de buen corazón, y eso Dios se lo retribuye. Hermanos, revistámonos de tierna compasión y misericordia. Para concluir, recordemos, teníamos dos objetivos en esta mañana. Uno, debemos entender como iglesia que el restaurar al hermano que ha caído no es tarea de los pastores solamente, no es tarea de los consejeros solamente, es tarea de todo este cuerpo que está aquí, que es la familia de Dios. Y hemos visto una serie de actitudes. Yo desconozco si usted está lleno o no está lleno, o si se ejercita en estas actitudes o no. Yo lo que sé es que en mí, en lo personal, tengo que ejercitarme en estas actitudes, en actitudes correctas hacia los hermanos que han caído. Dice la palabra del Señor en Gálatas 6:1: hermanos, si alguien, escuche, ya para terminar, hermanos, ya voy a terminar. Si alguien es sorprendido en pecado, ustedes, oiga usted, ustedes que son espirituales, ¿ustedes que son qué? Deben restaurarlo con una actitud humilde. Es decir, ustedes que son imitadores de Cristo, ustedes que son hijos de Dios, ustedes en quienes el carácter de Cristo está siendo formado, tienen la responsabilidad de ser parte en la restauración del hermano que ha caído. Cierre sus ojos ahí, mi amado hermano.